Tres. Buenos días, sean bienvenidos a esta exposición. Nosotros somos el grupo número 4 pertenecientes a la carrera de psicopedagogía. Sus integrantes somos Canchala Jonathan, Huelichico David, Puente Star Alejandra y Salazar Kemi. Ahora le vamos a hablar lo que es el condicionamiento clásico. Bien, para empezar vamos a definir lo que es aprendizaje, debido a que esto es fundamental en este condicionamiento. ¿Pero qué es el aprendizaje? Es la capacidad para aprender formas nuevas de comportamiento que nos permiten afrontar las circunstancias, siempre cambiantes en nuestras vidas. El aprendizaje también es el cambio relativamente permanente en nuestro comportamiento provocado por una experiencia. También no solo es la habilidad o capacidad para adquirir conocimientos, sino también es sacar provecho de nuestras experiencias para adaptarnos al mundo que nos rodea de una forma eficaz. Gracias a nuestra capacidad del aprendizaje, podemos rectificar nuestro comportamiento, moldear la personalidad, adquirir habilidades sociales, manejar los miedos o modificar nuestras creencias y actitudes. Bien, ahora vamos a hablar lo que es el condicionamiento clásico. Es un experimento realizado por Ivan Pavlov. Este fue el creador de donde se postuló que es el tipo de aprendizaje el cual implica respuestas automáticas o reflejas, ya que son conductas voluntarias. Se da una conexión entre un estímulo nuevo y un reflejo ya existente. Su principal base es el conductismo. Bien, ahora vamos a pasar sobre los representantes del condicionamiento. A quien tenemos a Iván Petrovich Pavlov Rezante. Nació el 26 de septiembre de 1849 en Riazán bajo el Imperio Ruso y falleció el 27 de febrero de 1936. Estudió medicina y química, fue reconocido como el padre del condicionamiento clásico y también quien formuló la ley del reflejo condicional. Fue ganador del Premio Nobel en Fisiología o Medicina en 1904 en su reconocimiento donde su trabajo en la fisiología en la digestión, donde, a través de su conocimiento sobre los aspectos vitales de su funcionamiento, han sido transformados y ampliados. A su vez, también fue nombrado el fisiólogo más importante del mundo. A continuación, les vamos a hablar uno de los experimentos el cual él lo realizó. Se llama Los perros de Pavlov. Se enfocó en el estudio del aparato digestivo canino. Aquí trabajó de forma experimental y controlada con perros, donde creó secreciones psíquicas, las cuales son la producción por las glándulas salivales sin la estimulación directa del alimento a la boca. Pavlov quería demostrar que puede condicionar respuestas entrenando a un ser vivo para que reaccione de forma automática ante un estímulo repetitivo. Pavlov notó que cuando en la situación experimental un perro escuchaba las pisadas de la persona que habitualmente venía a alimentarla, salivaba antes de que se le ofreciera la comida, pero si las pisadas eran de un desconocido, el perro no salivaba. Con este famoso experimento se derivó varias observaciones, donde Pavlov hacía sonar una campana momentos antes de alimentar a los perros para medir la producción de saliva cuando escuchaban la campana. A su vez, aquí descubrió que una vez que los perros habían sido entrenados para asociar el sonido de la campana con la comida, producirían saliva, independientemente si la comida seguía. El experimento demostró que la respuesta física de los perros, la salivación en este caso, estaba directamente relacionada con el estímulo de la campana. Todo este proceso es un excelente ejemplo de condicionamiento clásico, ya que se relaciona principalmente con una respuesta física y espontánea a algunas condiciones particulares que el organismo ha adquirido por asociación. La teoría conductista ha aplicado estas ideas históricas para la explicación del comportamiento humano. A pesar de esto, Iván Pavlov nunca se consideró un psicólogo y hasta el fin de sus días sostuvo que era fisiólogo. Gracias a los resultados de este experimento, la ciencia del comportamiento adquirió un nuevo conocimiento, determinando que los seres vivos podían ser entrenados para cambiar su acción mediante la relación estímulo-comportamiento. Hoy, la modificación del comportamiento se usa en medicina, especialmente en el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso como fobias, depresiones graves, psicosis y desórdenes de estrés postraumáticos. A continuación, les vamos a hablar de otro representante, el cual es John Brodus Watson. Nació el 9 de enero de 1878 en Estados Unidos y falleció el 25 de septiembre de 1958. Fue un psicólogo estadounidense a quien se le atribuye la fundación de la Escuela Psicológica del Conductismo. Fascinado por los descubrimientos de Pavlov, para Watson, el tipo de aprendizaje implicaba las respuestas automáticas o reflejas. Se caracteriza por la creación de una conexión entre un estímulo nuevo y un reflejo ya existente. A su vez, postuló que el condicionamiento clásico también explicaba el aprendizaje en los humanos. Como conductista clásico, pensó que las emociones también se aprendían mediante la asociación acondicionada.
A su vez, analizó las diferencias en el comportamiento entre humanos, ya que estas eran provocadas por distintas experiencias que cada uno vivía. Es decir, es un tipo de aprendizaje según el cual un estímulo neutro que no provoca una respuesta llega a poder provocarla gracias a la conexión asociativa de este estímulo. A continuación, hablaremos de uno de los experimentos que desarrolló Watson, el cual lo llamó el experimento del pequeño Albert. Una pequeña síntesis sobre este experimento es que se lo realizó a un niño de 11 meses, donde se pretendía averiguar si es posible condicionar a un animal o sujeto cuando éste se asocia a un ruido fuerte que provoca una respuesta de miedo. Watson consideraba que los recién nacidos eran como un lienzo en blanco, con que él puede condicionar todo tipo de respuesta, sin temer que otros estímulos previos a la experimentación alteren los resultados. A su vez, creía que los bebés solo podían presentar tres sentimientos reconocibles: el miedo, el cual es condicionado por ruidos fuertes y falta de sustentación; el amor es condicionado por las caricias; y la cólera condicionado por la privación de la libertad del movimiento. Para poder explicar este experimento, Albert fue llevado al laboratorio donde se le presentaba una rata blanca, donde no tenía una respuesta de miedo. Pero cuando el pequeño se acercaba para tocarla, Watson golpeaba una barra metálica muy fuerte como un martillo. Como consecuencia del fuerte golpe, el bebé se asustaba y lloraba. Watson repitió este proceso una y otra vez y observó que tras distintos ensayos, el pequeño Albert se asustaba simplemente por el hecho de ver a la rata. Albert había aprendido que cada vez que la rata aparecía, el martillo golpeaba la tabla metálica, es decir, que anticipaba el fuerte golpe. Con esto se demuestra que el miedo podía ser aprendido por condicionamiento clásico. Con este fin, propuso la eliminación de la introspección como método válido para la psicología, sustituyéndolo por la observación y la experimentación objetiva. A continuación veremos los principios del condicionamiento clásico. Los conductistas han descrito una serie de fenómenos diferentes asociados con el condicionamiento clásico. Algunos de estos elementos implican el establecimiento inicial de una respuesta, mientras que otros describen la desaparición de una respuesta. La adquisición es la etapa inicial del aprendizaje cuando una respuesta se establece por primera vez y se fortalece gradualmente. Es decir, que durante la fase de adquisición del condicionamiento clásico, un estímulo neutral se empareja rápidamente con un estímulo no condicionado. Vamos a recordar que el estímulo no condicionado es algo que de forma natural y automática desencadena una respuesta sin ningún aprendizaje. Una vez realizada la asociación, el sujeto comenzará a emitir un comportamiento en respuesta al estímulo previamente neutral, que ahora se conoce como un estímulo condicionado. En este punto la respuesta ha sido adquirida. Por otra parte, tenemos la recuperación espontánea, que es la reaparición de la respuesta condicionada después de un periodo de descanso o un periodo de respuesta disminuida. Si el estímulo condicionado y el estímulo no condicionado ya no están asociados, la extinción ocurrirá muy rápidamente después de una recuperación espontánea. La generalización es la tendencia del estímulo condicionada a evocar respuestas similares después de que la respuesta ha sido condicionada. En el famoso experimento del pequeño Albert, que anteriormente ya se dio a conocer, un niño pequeño estaba condicionado para tener a una rata blanca. El niño pudo demostrar una generalización del estímulo al mostrar también miedo en respuesta a otros objetos blancos borrosos, incluidos los juguetes de peluche y el propio cabello de Watson. Aunque este experimento demuestra el mecanismo condicionado en la adquisición de las fobias, sus consecuencias nos recuerda también la importancia de mantener las perspectivas éticas en la investigación en la psicología. La discriminación. La discriminación es la capacidad de diferenciar entre un estímulo condicionado y otros estímulos que no se han emparejado con un estímulo no condicionado. Es así que cuando el sujeto es capaz de distinguir entre dos estímulos, él o ella solo responderán cuando se presente el estímulo condicionado. Y por último, hablaremos sobre la extinción, que se produce cuando la aparición de una respuesta condicionada disminuye o desaparece. En el condicionamiento clásico, esto sucede cuando un estímulo condicionado ya no está emparejado con un estímulo no condicionado.
Sin embargo, a veces una respuesta aprendida puede surgir repentinamente, incluso después de un periodo de extinción. A continuación, vamos a ver ejemplificaciones de aplicaciones en el aula del condicionamiento clásico, relacionadas con los principios del mismo, para que se pueda entender de mejor manera cómo identificarlo en las actitudes de los alumnos en cuanto a sus formas de aprendizaje. Primero que nada, tenemos el principio de adquisición, el cual se evidencia al momento de realizar aprendizajes por memorización, como puede ser en matemáticas del aprender fórmulas, ecuaciones y demás procedimientos, ya que se considera que elementos como estos únicamente se aprenden repitiéndolos una y otra vez hasta que queden grabados en nuestra memoria. Nosotros como psicopedagogos debemos ser capaces de identificar si los estudiantes están únicamente aplicando dicha memorización, ya que eso significaría que su aprendizaje está sujeto a un condicionamiento clásico. Ahora tenemos los principios de generalización y de discriminación. El primero de estos se puede contemplar en la vida estudiantil, siguiéndonos en el apartado del aprendizaje, cuando se evidencia que al momento de captar y estudiar la materia, los estudiantes realizan apuntes o mapas conceptuales en todas las asignaturas, considerando que esta es la única vía para retener la información, lo cual indica que esa técnica de estudio la están generalizando para asimilar todos los contenidos. Y por otro lado tenemos la discriminación, que como se explicó anteriormente, vendría a ser de cierta manera lo contrario a la generalización, ya que ocurre cuando un sujeto reacciona únicamente al estímulo al que éste fue condicionado, observándola cuando éste, siguiendo de cierta forma el ejemplo anterior de las técnicas de estudio, emplea resúmenes de contenidos delegados por un docente en una determinada materia, existiendo la discriminación cuando el alumno entiende que este ejercicio deberá realizarlo únicamente en dicha asignatura en lugar de generalizarlo. Y finalmente tenemos los principios de extinción y de recuperación espontánea, los cuales son muy fáciles de identificar, siendo el caso de la primera el descuidar los hábitos de estudio, los cuales desaparecen cuando un estudiante durante un largo tramo de tiempo descuida dichos hábitos, extinguiendo los repasos de contenidos al no existir ningún estímulo que los direccione a realizar dicho estudio. Esto ocurre generalmente hasta que el docente los alerta de que se aproxima una lección, que es el momento cuando ocurre la recuperación espontánea, la cual se evidencia al momento previo de rendir el examen, ya que el estudiante recordará ciertos contenidos que se han impartido hasta ese momento. Pero si no repasa dicha materia, este conocimiento desaparecerá. Tenemos por su parte el rol del estudiante. El sujeto es pasivo, ya que el estudiante no es el protagonista de este modelo, más bien actúa como un ser que no tiene conocimientos y es llenado con conocimientos a base de la memorización y también de la repetición. Asocia un estímulo con la respuesta, es decir, que relaciona la enseñanza con el aprendizaje. Un ejemplo claro es como antes hablamos de lo que es el sonar el timbre o una sirena en un momento de clases. Ya cuando suena el timbre o la sirena, el estudiante sabe ya que hay un receso y por ende sale a participar de esto. Entonces, la enseñanza es el momento en que suena el timbre y el aprendizaje es ya su reacción al poder salir ya de una manera inmediata a lo que es el receso. El estudiante también viene a ser considerado como una tabla rasa que está vacía de contenido, es decir, que el estudiante aquí solo recibe la información y capta, no tiene un aprendizaje activo y no es participativo en el momento de la enseñanza y aprendizaje, ¿ya? Reacciona de una manera conductal. Como este modelo se basa en lo que es la conducta, el estudiante también está asumiendo una reacción a base de conductas, a base de todo lo que son estímulos y respuestas. Ya, su aprendizaje tiene un papel que es activo, aunque también es reactivo ante los estímulos que se recibe al momento de que se da lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, también tenemos lo que es el rol docente. Es muy diferente al rol del estudiante, ya que el docente es el protagonista y es el eje principal de este modelo. Es un sujeto emisor de los estímulos que genera una respuesta en los alumnos. Tiene un papel activo en el proceso de aprendizaje. Como ya bien nombramos antes, el profesor es el que está encargado de dar a conocer lo que son sus conocimientos a base de lo que es la memorización y la repetición para que el estudiante pueda entender y aprender algo de lo que el docente o el maestro enseña, gracias a lo que es un estímulo con una respuesta. Y de esta manera se pueden generar ejercicios y actividades que todos unidos son encaminados a lo que es a base de la repetición y la memorización.